Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a los hermanos por darnos disfrutar del tiempo de la alabanza, ¿no? El tema de hoy, más allá de la muerte, es un tema que está basado en uno de los versículos más significativos para nosotros. Y cuando digo para nosotros, estoy diciendo para mí y para mi esposa, ¿no? Es un versículo muy caro y es el Salmo 48, 14. Y dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y fue precisamente este versículo el que elegimos para nuestras bodas. Así que significa para nosotros lo que quizás en algún momento significó individualmente y como solteros, ¿no? La elección de la persona y el plan de Dios para nuestras vidas. Pero ahora, en un momento especial, cuando íbamos a unir nuestras vidas en matrimonio, también queríamos que empiece de la misma manera. Y esto es haciendo de Dios y sus planes el eje, la base, el propósito de nuestro matrimonio. Así que para nosotros tiene que ver con esto, ¿no? Con unir nuestras vidas en matrimonio. Mire, ayer estuve con los jóvenes mayores, estuvimos compartiendo con mi esposa, muchachos y chicas, acerca del noviazgo bajo el título Unidos hasta la muerte. Así que bueno, sin que esto signifique como si fuera que estoy apurando el asunto, ¿no? Pero estamos esperando alguna fecha y también estamos esperando una seguidilla de casamientos aquí dentro de la iglesia. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero la segunda razón por la que este versículo es muy especial es porque plantea en esta relación con Dios un beneficio que no solamente nos llena en nuestro vivir diario, sino que trasciende la muerte. Y esto es, Dios y su plan es no solamente bendecirnos aquí y ahora, sino que la muerte no es un obstáculo. La vida eterna comienza en esta unión con Dios en la persona del Señor Jesucristo mediante la fe. Entonces, el Salmo nos va llevando a nosotros a pensar qué importante que es que cada uno de nosotros pueda tener esta convicción, esta seguridad y esta experiencia de tener una relación personal con Dios. Porque es algo que sin duda afectará a nuestro presente y también afectará a nuestra eternidad. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Podemos leerlo juntos, por favor? Comenzamos. Dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y estuve pensando mucho acerca de esto también, ¿no? Nos guiará aún más allá de la muerte. Porque hay un absoluto en la realidad humana y es que todos, tarde o temprano, enfrentaremos la muerte. Y qué difícil es esto de decir, bueno, estoy preparado, ¿no? Pero también es un gran desafío decir, estoy preparado para la partida de un ser querido. De tal manera que el mensaje de Dios es una bendición para nuestro presente, pero también porque nos prepara para la eternidad. Habiendo visto la partida de mis padres a principio de año, la tía Rubia hace unas semanas, bueno, esto tiene un valor muy importante, ¿no? Porque como predicador, yo sé las verdades del Evangelio. Y yo sé que una persona que comprende el Evangelio y lo cree, tiene seguridad eterna. El apóstol Pablo dice de esta esperanza, ¿no? Cerrar nuestros ojos aquí y abrirlos en la presencia de Dios. Y precisamente a través de compartir esta frase en uno de los grupos, un amigo, un vecino me dijo, me impactó esa frase, ¿no? Partió a la presencia del Señor. Él había perdido un familiar hace poco tiempo. ¿Y cómo tener esa esperanza, esa seguridad, esa confianza? Pero el mismo peso de gozo es el mismo peso de tensión de personas que uno quiere, ama
que está cerca, pero que quizás o no han entendido el Evangelio o habiéndolo entendido lo han rechazado. Porque vos sabes que Dios no tiene dos parámetros, tiene uno solo. Y aquel que rechaza el medio de salvación de Dios no tiene otra esperanza, no tiene otro medio de salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nadie que erre de Dios o nadie que erre aún de mediador al Dios verdadero va a llegar. Entonces esto fue también una tensión, ¿no? Cómo estar lo más atento posible de comunicar el mensaje con claridad, con sencillez, y que ese mensaje pueda ser comprendido y aceptado. Una estadística que me llamó muchísimo la atención es que algunas personas han estudiado que el 20% de la membresía de una iglesia evangélica no ha nacido de nuevo. Así abrimos los ojos, ¿no? Porque, a ver, no estoy hablando de gente no religiosa, estoy hablando de gente que dice creer en Dios, en la Biblia, en el Evangelio, que está en una iglesia, que se ha bautizado, que quizás participa activamente, pero de esto que podríamos suponer nosotros que el 100% son personas que han nacido de nuevo y van al cielo, no es así. El 20% o no ha entendido el Evangelio o habiéndolo entendido no lo ha creído. Entonces es una estadística bastante preocupante. Eso quisiera decir, ¿no?, que si nosotros tuviéramos aquí, todos fuéramos miembros, ¿no?, y aquí fuéramos 150 personas, 30 personas al cerrar sus ojos aquí lo abrirían en el infierno. Entonces, qué importante que es que cada uno de nosotros pueda ir a las Escrituras para entender el Evangelio y para creerlo. Por eso cuando yo tengo aquí un gráfico que va mostrando que hay 3 elementos relacionados al Evangelio. Este Evangelio que no es una religión, no es una denominación, sino es un mensaje, el mensaje de las buenas noticias de Dios, de que Él puede tomar nuestras manos aquí y guiarnos aún más allá de la muerte. Ese Evangelio conecta a Dios y al ser humano, a cualquiera de nosotros, y Dios ha decidido hacerlo mediante un mensajero. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos entender del Evangelio acerca de quién es Dios y cuál es el plan que Él ha establecido para nuestras vidas. ¿Cuál es su plan para la salvación? Este Evangelio también tiene que ver con un mensajero y en este caso me toca a mí. Estoy aquí en el medio tratando de expresar con la mayor claridad el mensaje de Dios para darnos esperanza y vida eterna. Pero este Evangelio también une un destinatario que escucha el mensaje y que da una respuesta al mensaje. Y que de esa respuesta al mensaje de Dios depende cielo o infierno, salvación o perdición, con Dios o sin Dios, salvados eternamente o perdidos eternamente. Qué importante que es el Evangelio y qué importante es entender. Ahora yo sé que aquí en este público tan heterogéneo que tengo personas que han escuchado muchas veces el Evangelio. Entonces digo, ¿cómo hago para decirle lo mismo de otra forma? Entonces pensé en lo siguiente, digo, vamos a dar 3 vueltas de rosca, así, 3 vueltas de rosca acerca de 3 conceptos que nosotros podríamos malentender y que nos jugarían en contra en cuanto a nuestra experiencia de salvación. Pero que si nosotros en esta noche podemos entenderlo y creerlo, tenemos la promesa de Dios. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, ¿no? La primera vuelta de rosca tiene que ver con el tema del pecado, ¿no? Porque el Evangelio parte de esta premisa, ¿no? Necesitamos salvación. Y esta salvación la necesitamos porque somos pecadores. Somos pecadores y somos pecadores insolventes delante de Dios.
Bueno, ha sido muy lindo poder compartir con David, los hermanos allí de Villa del Carmen y también los hermanos de la iglesia, la campaña hace unas semanas. Y me ha dado la oportunidad de charlar con varias personas y poder compartir con ellos. Bueno, qué importante que es este concepto del pecado. Había una señora que nosotros charlamos con mi grupo de visita el último día, fue la última charla, ¿no? Y llegamos a esa casa y encontramos una señora con muchísima necesidad. Necesidad emocional, necesidad espiritual, necesidad material. Su esposo está siendo dializado, está allí próximo a entrar a la necesidad de trasplante. Están endeudados porque no alcanza para el tratamiento, ¿sí? Hace todo lo que puede a su alcance para poder salir de la situación, pero siente que su esposo se está desmoronando emocionalmente, que ha perdido las ganas de vivir, ¿no? Y entonces llegamos allí, oramos con ellas y le presentamos el mensaje de la salvación. Ustedes saben de que esto que hicimos de transmitir el mensaje a través de un mensajero de habla inglés, por ahí tiene sus dificultades. Así que en un momento, después que mi hermano le explicó todo el evangelio, entonces le pedí la posibilidad de participar. Le dije, vamos a hacer un repaso. Esto se trata de creer. Entonces le dije, lo primero que tenemos que creer es que somos pecadores. Y le dije, señora, ¿usted cree que es pecadora? Y ella me dijo, no. Y yo dije, estuvimos hablando media hora, pero parece que algo no fuimos claros. No fuimos claros. Y entonces esta señora nos habló acerca de toda su virtud, que era palpable. Y que cómo ella estuvo siempre dispuesta a dar una mano a un vecino, a otro, ¿sí? Y está con su familia y llevando la carga de la enfermedad de su esposo y atendiendo a su hijo adolescente, y etcétera, etcétera. Pero había algo que necesitábamos entender, ¿no? Bueno, no ha sido la única experiencia, ¿no? En los niños normalmente dice, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha roto? Yo no fui, dice. Y nunca el niño ha hecho esa travesura, la que le ha expuesto. ¿Y qué hacemos normalmente nosotros? Los mensajeros, si alguien dice, no, pero yo no soy pecador, ¿no? Le decimos, bueno, a ver, ¿nunca has mentido? ¿Nunca has tomado algo que no es tuyo? ¿Un borrador de tu compañero? ¿El tiempo de tu trabajo? ¿Nunca has tenido un mal pensamiento? ¿Te das cuenta? Vamos por ese lado del argumento, ¿no? De que podamos mirar aquellas cosas que son pecado y si la hemos practicado en nuestras vidas. Bueno, esa forma de que nosotros lo hacemos es válida, pero vamos a dar una vuelta de rosca. Nuestro problema no solamente son los pecados que hacemos. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y comienza a hacer toda una descripción acerca del pecado del ser humano, de todo ser humano, ¿sí? Aún aquellos paganos que no tienen conciencia de Dios, aún aquellos moralistas que tratan de hacer las cosas para ser una buena persona, y aún el pecado de aquellas personas que están dentro de las cuatro paredes de un sistema religioso. Y sabes que cada una de esas evidencias son evidencias de pecado, pero hay un problema aquí. Fíjense, ustedes tienen un arbolito allí a la derecha, ¿que no? Es un árbol de... Muy bien, de naranja. Es un naranjo, bien. Y ustedes pueden ver su fruto allí, bien. El de abajo, ¿qué árbol es? ¿No sabe? Mírenlo, ahí está. Es naranjo. ¿Pueden creer? Es naranjo. ¿Tiene fruto? No tiene fruto, ¿eh? Pero sigue siendo naranjo, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos entender acerca de nuestra condición de pecadores es que el problema no es solo lo que hago, el fruto. El problema es lo que soy. Ese naranjo no tiene fruto, pero no deja de ser naranjo. Entonces la Biblia es muy clara
Cuando dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O Romanos 5:12, que dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todo ser humano nace pecador. Puede ser que haya luego practicado muchos pecados o pocos pecados. Pecados que a la vista de la sociedad son grandes o quizás insignificantes. Está fuera de consideración porque es el fruto. No cambia de ninguna manera la naturaleza. Soy pecador. Y eres pecador. Ahora, ¿qué pasa si una persona dice, bueno, sos pecador? No, no soy pecador. Y llegamos a este punto. ¿Quién tiene razón? ¿Dios o el individuo? ¿No? Porque dice Romanos capítulo 5, versículo 12, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, una persona necesita este arrepentimiento. Y esto es reconocerse a sí mismo, creer de sí mismo. Soy un pecador insolvente. ¿Qué me haría pensar que yo por esas cosas escaparía del juicio de Dios? Porque soy un buen trabajador, porque soy un buen padre, porque trato de hacer bien las cosas, porque voy a la iglesia. ¿Qué es lo que me haría librar del juicio de Dios? Nada, soy pecador. Eres pecador por naturaleza. Luego, nuestros pecados de pensamiento, de palabras, de acciones, solamente dan evidencia a lo que soy. Entonces, la primera rosca aquí que necesitamos ajustar, el problema no es solo lo que hago, sino lo que soy. Entonces, cada ser humano es un ser humano necesitado de salvación. Lo sepa o no lo sepa, lo reconozca o no lo reconozca, se sienta pecador o no se sienta pecador, necesita llegar al punto de fe. Dios dice que soy pecador y lo creo. Pero créanme que cuando se nos saca la venda de los ojos, nos damos cuenta que somos realmente pecadores, más allá de que muchas veces no vemos la gravedad del asunto, ¿no? Entonces, esa es la primera vuelta de rosca. Vamos con la segunda vuelta de rosca acerca del Evangelio. Y aquí nuestra palabra clave es provisión, ¿no? Y en esto vamos a pensar ahora en la persona de Dios y su obra por nosotros para la salvación. Aquí ustedes tienen dos imágenes. La una refleja el establo, el pesebre, allí con José, María y el niño, y el otro, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Lo podría haber puesto como la Navidad o la Pascua, ¿no? Que son dos fiestas en nuestro calendario. Y podría decir así, no es por la Navidad, es por la Pascua, ¿no? Sería lo mismo con otra forma de expresión. En un momento, hace muchos años, visitamos una familia con Perly y esta familia pertenecía a una religión que es cristiana pero no evangélica. Entonces, llegamos al punto de entender o de compartir la creencia de que Jesús es el Salvador. Y ellos también reconocieron que Jesús era el Salvador. Y entonces le pregunté, bien, ¿y cómo es que Jesús nos salva? Y el hombre me dice, pero ¿no te parece que Él nos dejó claramente las huellas de cómo servir al prójimo por amor? Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que seguir sus pisadas. ¿Vos has entendido lo que te he dicho? ¿Vos has entendido lo que este hombre me ha argumentado? Que Jesús me salva cuando yo le imito a Él. Que Jesús me salva cuando yo amo como Él amó, cuando yo sirvo como Él sirvió. En este punto de la consideración está equivocadamente creyendo que Jesús salva por medio de nuestra intervención de obediencia o de seguir su ejemplo. Entonces, dando una vuelta de rosca, tenemos que saber que el pesebre es el momento fundamental, importante, donde Jesús, Dios, se hace hombre. Pero todavía no consuma el plan de la redención.
El nacimiento de Jesús no nos salva. La vida de Jesús no nos salva. Sus milagros no nos salvan. Sus enseñanzas no nos salvan. Estoy ajustando mucho la tuerca. Él vino a proveer salvación y esa salvación solamente estaba en pagar el precio de tu pecado y el mío. Y eso ocurrió aproximadamente a la edad de 33 años, donde Él, el mismo Dios, muere, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, cada una de estas cosas que yo he estado nombrando son evidencia de quién es Él. Él es Dios encarnado, Él es Señor. Pero el Dios, el Señor, Él vino a dar su vida por nosotros. Entonces el Evangelio nos lleva directamente y nos pone de cara a la cruz. Y nos dice, vos y yo deberíamos haber estado allí. Pero Él tomó nuestro lugar. El Evangelio nos lleva al hecho de que Él, no habiendo hecho nunca pecado, fue hecho pecado por nosotros, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Entonces la verdad del Evangelio es que Él murió para salvarnos, pero la fe que salva no es que Él murió por mí. Él murió por mí. ¿Murió por ti? Por supuesto que sí. ¿Pero lo crees? La cruz de Cristo no solamente es una expresión del amor de Dios, que por cierto lo es. Son los brazos abiertos de Dios al pecador que le invitan a venir a Él y recibir su perdón, su salvación, la vida eterna. Esta que empieza aquí es aún más allá de la muerte. Pero es en la cruz de Cristo que no solamente se pone de manifiesto el amor de Dios, sino también la justicia de Dios. Él nos salva no por hacer la vista gorda al pecado. Él no cambia los parámetros de justicia. Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. A Adán le advirtió, el día que de él comieres ciertamente morirás. La muerte es la consecuencia del pecado. Y Él toma tu pecado y el mío. Y la consecuencia de tu pecado y el mío. Y Él, el juez, es el que paga la sentencia. El ofrecimiento de su propia vida. Su sangre derramada es allí la visión, ¿no? La imagen perfecta de aquel que entrega su vida en tu lugar y el mío. Y el Evangelio es esto, ¿no? Él muere para que yo pueda vivir. Toma mi pecado para que yo pueda tener su justicia. Y en este intercambio de sustitución, Él cargó mi pecado para que ahora yo pueda ser perdonado, y la palabra técnica sería justificado, pero sería ser revestido de su justicia, ¿no? Ser perdonado, ser limpiado, ser hecho acepto delante de Dios. Y es posible porque Él murió y resucitó, ¿no? La resurrección es el punto central de todo el mensaje en Hechos de los Apóstoles, porque vuelve a ser la evidencia del Dios eterno que se encarnó para morir por nosotros y completar la obra de la redención. No te equivoques. Cuando nosotros hablamos de que Él pagó el precio para salvarnos, no significa que Él le pagó a Satanás para liberarnos de sus garras. Error. Él pagó el precio para librarnos de la ira, de la justicia de Dios. Él pagó el precio para que la justicia de Dios sea satisfecha, de tal manera que los brazos del amor de Dios puedan ser extendidos para vos y para mí por gracia. Así que estamos en la segunda vuelta de rosca y vamos a la tercera, ¿no? La tercera vuelta de rosca es acerca del perdón, ¿no? O sea, estamos hablando ahora de la experiencia, ¿no? Si este evangelio trae buenas noticias, es tuyo y es mío, lo hemos agarrado o no, y cuál es nuestro impedimento, ¿sí? Bueno, aquí tengo una pregunta. ¿Ese perdón se recibe solo por la fe o por la fe y por las obras? Bueno, aquí tengo una imagen que fue la más ilustrativa que encontré, ¿no? Está allí, ¿no? Sí. Es como que el perdón, la salvación, la vida eterna, la justificación está allí en ese paquete, ¿no? Y hay una mano de arriba y una mano de abajo, ¿no?
Entonces la idea es que si ese perdón es lo que Dios me da a mí, o si ese perdón se trata de lo que yo le dé a Dios. Ahí está, ¿te das cuenta ahí? Vamos a darle la vuelta de rosca, a ver. Hay un texto que a personas que han leído la Biblia y que también han ido a determinados grupos religiosos ha generado alguna confusión, y es este, ¿no? Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, estas personas han tomado este texto para decir, ¿ves? No es solamente por la fe, no es solo por creer. Tiene que ser por creer y por hacer. Tienes que tener fe, pero también tienes que obrar para que puedas ser salvo. Y entonces nosotros encontramos un texto que podremos ponerlo allí en oposición, está en Romanos capítulo 3, versículo 28, donde dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y cuando nosotros estamos leyendo esto decimos, ¿y en qué quedamos? ¿Ah? ¿En qué quedamos? Entonces quiero ayudar en la voluntad del Señor a poder traer un poquito de luz acerca de esto. Acompáñenme a leer Santiago, por favor. En Santiago nosotros encontramos una carta destinada a los creyentes judíos esparcidos, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a leer esta carta, vas a leer, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos. Y versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea que una de las cosas que nosotros necesitamos entender para poder discernir qué significa la fe sin obras es muerta, es que Santiago no está destinando su carta a personas que no son salvas y que necesitan salvación. El versículo más claro, el que no hemos leído, si tienes así tus ojos en el capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, que eran personas que habían creído, ¿sí? De tal manera que Santiago no tiene el propósito de explicar en esta porción bíblica cómo se es salvo y cómo no lo es, cómo se es justificado o cómo no se es justificado. Lo que aquí Santiago está haciendo es explicar la diferencia entre una fe verdadera y una fe falsa. Por eso este versículo que acabamos de leer es clave, ¿no? En el versículo 14, el anterior, penúltimo, dice, hermanos míos, 2:14 estoy leyendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, él está haciendo aquí una argumentación de esto que a veces es la experiencia de muchas personas religiosas. Dicen. Entonces, la fe falsa es una fe solo de palabras. La fe falsa es una fe que no es consistente entre lo que se cree y lo que se hace o cómo se vive. Y este es el tema de Santiago, que vuelvo a decirle, es un tema que toca hacia adentro de la iglesia, ¿no? Hacia adentro de la familia de Dios. De examinar nuestra vida si realmente somos personas de fe o somos personas que decimos que tenemos fe, pero en verdad no la tenemos, ¿no? Yo siempre les digo, ustedes son personas de muchísima fe, y no porque considere su fe acerca de la Biblia. Ustedes creen en esa silla que tienen ahí debajo de ustedes, ¿ah? Tienen fe y se sientan. Algunos no tienen tanta fe, ponen 2 sillas. ¿No es verdad? Porque si creyera que esa silla tiene la capacidad de resistir su peso, no pondría 2. Pero no lo cree. Entonces, pero de una manera o de otra, la fe es consistente. ¿Ah? Porque si dice, yo creo que esta silla es buena y se sienta, es porque cree que es buena. La otra forma de creencia también es consistente. Yo creo que esta silla se puede romper con mi peso, pone 2 sillas. También es una fe consistente, porque la acción
es acorde a lo que digo creer, ¿verdad? Ahora, si yo digo, no, yo creo que la silla es buena, pero pilo 4 sillas y me siento, mi fe es falsa, es inconsistente. ¿Se dan cuenta de qué trata Santiago? Por eso es que el argumento de la justificación que aparece aquí no tiene que ver con ser declarado justo, sino ser evidenciado como justo. Y Abraham fue este tipo de hombre que agradó a Dios, porque no solamente fue palabras, llegó a ofrecer su propio hijo en sacrificio. Es un tipo que ama a Dios. ¿Cómo lo sabes? No por lo que él dijo, sino por realmente lo que él hizo. Lo que él hizo manifestó su fe. Dios es lo más importante de todo. Ese es el concepto de Santiago. Entonces no está hablando acerca de la justificación, de la salvación, sino de la fe verdadera y de la fe falsa. Ahora, si nosotros vamos a Romanos, Romanos es el tema que trata de lo que nosotros estamos abordando ahora, la salvación, el evangelio, las buenas noticias. Y entonces, tengo que hacer esta distinción antes de avanzar. Pablo va a abogar una y otra vez que entendamos que no se trata de que somos salvos por tener fe o por la cantidad de fe que nosotros tengamos. Podemos tener mucha fe y ponerla en el lugar equivocado. La expresión es la fe en Jesucristo. Ese es el objeto de la fe. ¿Qué es lo que salva? Jesucristo es el único salvador. La fe me une al único que me puede salvar. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí en capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, permítanme rápidamente, a los que estudian, el apóstol Pablo va a usar en Romanos 3 conceptos acerca de la justicia de Dios. La primera tiene que ver con la justicia de su carácter. Él es justo. Entonces, Él siempre obra en justicia por lo que Él es. Él es justo, ¿no? Pero también en Romanos va a utilizar la palabra la justicia de Dios para hablar de la justicia o la rectitud de sus juicios. Él va a pagar a cada uno según corresponde. Nunca va a dar ni de más ni de menos. Entonces, en su trato con el ser humano, Él es justo. El tercer concepto en el cual se utiliza la expresión la justicia de Dios es la justicia que Dios otorga o da gratuitamente a un pecador. No es la justicia del pecador, es la justicia de Dios que le da al perdonarle. Quita su pecado pagado en la cruz y le reviste de su justicia. Y les he dicho hace un ratito que el término bíblico es justificación. Este ser revestido de la justicia de Dios. Por eso esta justicia que está testificada en la ley, en los profetas, habla no de otra cosa, sino de esta justicia que Dios da al pecador. Porque es por medio de la fe. La justicia por medio de la fe en Jesucristo y es para todos los que creen en Él. Hay un ofrecimiento de Dios de perdón, de salvación y de vida eterna a todo aquel que decide pasar este proceso de arrepentimiento, decir, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo justificarme a mí mismo, pero creo que Jesús murió para que yo sea justificado. Creo que Dios me otorga, me regala esa justicia que yo no la tengo, no la merezco, por su gracia. Por eso Pablo, allí escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, dice allí en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, y en el contexto ese nosotros es Pablo, ¿no? Nosotros judíos, religiosos, que fuimos tantas veces al templo a llevar el corderito para el sacrificio. Nosotros que tuvimos la ley, nosotros que nos enseñaron la Torá desde el principio de memoria, nosotros que fuimos religiosos toda la vida, nosotros, dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ves que entonces el concepto de la salvación es totalmente claro?
es lo que Dios ofrece al ser humano, que el ser humano no puede ganar, no puede merecer, y que es otorgado para nosotros solamente por creer en Él. Entonces, hemos dado la primera vuelta de rosca, ¿eh? No lo que hago, sino lo que soy, ¿sí? La segunda vuelta de rosca, ¿eh? No es por su nacimiento, sino por su muerte por nosotros, ¿eh? Pero aquí está la tercera vuelta, ¿no? Es la fe en Jesucristo, no la fe y las obras. Entonces, hay personas que quieren darle una manito a Dios, ¿no? Es como que lo que Dios le está ofreciendo no alcanza. Entonces hay que ayudarle a Dios. Bueno, precisamente el concepto de salvación de un hombre con el cual charlamos mucho era este, ¿no? Él era muy religioso, era maestro en su religión, en su iglesia, y entonces, bueno, estábamos en esto, si la salvación era por la fe en Jesucristo o por la fe y por las obras. Y entonces él me dijo así, mira, la salvación es de esta manera, me dijo él, ¿no? Suponete aquí que nosotros tenemos que entrar 1000 ladrillos que están en la vereda y ponerlos en el patio de la casa, ¿no? Ponerlos en el patio de la casa sería la salvación. Entonces dice, Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de llevar esos ladrillos y ponerlo adentro. Y él deduce así, dice, porque Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Fíjate qué difícil o qué problemático es llevarnos por la lógica cuando uno no escucha a Dios, ¿no? Entonces él dice así, como los seres humanos somos imperfectos, posiblemente quizás llevemos la mitad, o quizás menos, o quizás más. Pero ahí se ve el amor de Dios, me dice él, porque lo que nosotros no podemos llevar, Él lo lleva. Entonces termina metiendo todo. En ese concepto, Dios salva todo, ¿verdad? Porque vos haces lo que puedes hacer, metes un poco y de ahí Dios completa. Ese concepto de salvación es salvación por fe y por obras. Que quizás haya sido un pensamiento que hayas tenido hasta este momento. Que es creer en Cristo, pero no solamente creer en Cristo. A eso hay que agregarle, y algunos le agregan, bueno, el bautismo, otros le agregan el servicio, otros le agregan ser una buena persona, otros cambiar de vida, a otros le agregan a creer en el Señor Jesucristo el hecho de ayudar al prójimo y cumplir los mandamientos, esto que hemos estado viendo, ¿no? Pero si estás en esa fe, estás en una fe equivocada, porque no es por creer y hacer. Necesitas que Dios transforme tu manera de pensar y en este arrepentimiento entiendas que es solo la fe en Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles tenemos esta pregunta hecha por el carcelero de Filipo. Se la hizo a Pablo y a Silas. Le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y asiste a la iglesia y serás salvo. Se lo dijo así, ¿verdad? Miren, ahí está, ¿eh? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo, que no, y bautízate y cumple los mandamientos y serás salvo. ¿Así le dijo? No. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo, deja tus vicios y serás salvo. No le dijo así. A propósito, una de las señoras con la que charlamos en grupo en la campaña, fue una señora que hablamos todos estos conceptos y lo entendió hasta donde yo pensaba. Entonces Dios puso en mi mente de preguntarle, decir, bueno, ¿hay algo que te impida creer en Jesucristo como tu Salvador? Y la persona dijo, no, lo que pasa es que hay cosas que no puedo dejar. Y no dijo que era lo que no podía dejar. Pero ella estaba teniendo este concepto, ¿no? Yo necesito limpiarme para ir a Jesús. Falso. Yo, pecador, necesito ir a Jesús para que Él me limpie. ¿Te das cuenta de la diferencia? Yo necesito ser una buena persona para que Él me acepte. No, falso. Yo tengo que ir como soy. Pecador perdido por naturaleza. Al único Salvador, Él me perdona y me limpia. Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo. Gloria a Dios, ¿no? Porque este evangelio todavía puede ser expresado, explicado, y todavía hay personas que responden. Nos hemos gozado tremendamente en estos días. Puede ser parte de ese gozo, hermano y hermana, que estás aquí escuchando, ¿eh? Pero quizás en este grupo hay alguien que ha llegado a este lugar sin la certeza de dónde va a pasar su eternidad. O quizás ha llegado a este lugar con estos conceptos un poco en penumbra, ¿no? Sin claridad. Y Dios hoy te saca la venda de los ojos para que veas tu condición, la obra del Señor Jesucristo a tu favor, y que solo está queriendo que abras tus manos vacías para recibir lo que solo Él te puede dar. ¿Hay algo que te impediría tomar esta decisión? Si en tu corazón estás diciendo, no, yo quiero hacerlo ahora, te voy a ayudar, ¿eh? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y si alguno de los que está aquí ha entendido que no es como me dijo la señora del otro día, ¿no? Cambiar, limpiarse para ir a Jesús. Si ha entendido que tienes que ir a Jesús así como estás y creer que en su gracia, por su muerte y su resurrección, Él te limpia, Él te perdona, Él te reviste de su justicia. Si tú crees en Él, decide hacerlo ahora. No dejes para después. Puedes hablar con Él con tus propias palabras, pero si deseas que te guíe, decirle así en tu corazón: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que no puedo salvarme a mí mismo. Decíselo, ¿eh? Creo, Señor, que soy un pecador, que no puedo salvarme a mí mismo, pero creo que tú moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Decirle así: creo que tú moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Recibo el perdón, la justicia, la vida que tú me das. Decirle así: recibo el perdón, la justicia y la vida que tú me das por Jesucristo. Oro en tu nombre, Jesús. Amén. Y mientras que todavía estamos con la cabeza inclinada, me gustaría saber si alguien en esta noche ha tomado esta decisión y ha decidido creer al mensaje de Dios. Por favor, indícamelo levantando la mano y bajando, ¿eh? ¿Hay alguien que en esta noche le ha dicho esta oración a Jesús? Creo en ti, te recibo como mi Salvador, reconozco que soy un pecador, pero creo que tú moriste por mis pecados. Levanta la mano y bájala, por favor, en este momento. ¿Quién lo ha hecho así? ¿Alguien allá atrás? Aquí adelante, al medio. Alguien en la virtualidad puede estar colocándolo allí, ¿eh? Y oramos para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por una salvación tan grande. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios eternamente y para siempre. Tú nos guiarás, Señor, aún más allá de la muerte. Si hay alguien, Señor, en esta noche que todavía no tiene la salvación de su alma, que todavía no sabe dónde va a pasar la eternidad, si todavía no ha sido perdonado y justificado en ti, te rogamos, oh Dios, que esta sea una noche de salvación para él. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.